Hola, hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Tere Campiña, soy terapeuta en biofísica y hoy vamos a hablar de un tema súper padre, un tema que es súper común, el tema de las famosas piedras en la vesícula. Así que vamos a estar unos minutitos aquí, voy a estar platicándoles de cuál es el origen emocional, por supuesto, pero cuál es el mecanismo biofísico para que yo te diga, las piedras en la vesícula tienen un origen emocional. Así que pues bueno, si tú no me conoces, soy Tere Campiña, soy terapeuta en biofísica, soy parte del equipo de biofísicos de Natural Life y pues bueno, hoy definitivamente tenemos que hablar del sistema digestivo. Yo sé que ya hemos tenido muchas pláticas, tengo un video incluso en YouTube que se llama El secreto de la salud está en el sistema digestivo, pero hoy lo vamos a traer a la mesa porque hablar de la vesícula y hablar de piedras en la vesícula tiene que ver todo con el sistema digestivo. Así que vamos a ponernos manos a la obra y hoy les voy a empezar contando cómo es que el sistema digestivo tiene tanto que ver para que se hagan las piedras o no. Entonces, pues vamos a ir por ello. Y quienes se me vayan conectando, porfis, me vayan diciendo si se escucha bien, si se ve bien, si todo bien. Pero ojalá que sí, si no, no, voy a tener que repetirlo, pero creo que se ve bien y se escucha bien. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que son las piedras en la vesícula? Literalmente sí son piedras. ¿Dónde está su vesícula? La vesícula la vas a encontrar enfrentito del hígado. Entonces, ¿tu hígado dónde está? Haz de cuenta que el hígado es como un triangulote grandote. A ver cómo hago el triángulo. Así, un triángulo grandotote de este lado derecho, detrás de tus costillas, protegido justamente por las costillas. Y ahí vas a encontrar a la vesícula. La vesícula tiene su conexión que llega directamente al intestino delgado, a la primer parte que es el duodeno, ¿sale? Entonces, te presento la vesícula, ahí está tu vesícula. Entonces, claro que esto tiene mucho que ver con la parte digestiva porque estamos hablando del sistema digestivo, ¿vale? Entonces, ¿en qué parte de la digestión se involucra? Pues justo cuando empieza el intestino delgado. Pero bueno, quiero entrar un poquito antes. ¿Qué pasa? Tenemos la boca, ¿verdad? Tenemos nuestra boca y ahí es donde empieza el proceso digestivo y se empieza justo cuando se nos empieza a antojar la comida, ¿no? Algo ya se me antojó, algo ya quiero. Entonces ahí empieza el proceso digestivo. Empezamos a salivar, empiezan a salir ciertas enzimas y entonces nosotros decidimos pues vamos a comernos algo, un taquito de, ¿qué les gusta? De arracherita, ¿no? Ahí si empiezan a salivar pues ya empezó un proceso digestivo, por cierto. Ok, entonces el sistema digestivo está dividido por ciertas cámaras, hay varias cámaras que tenemos en el sistema. Una cámara prácticamente es como que inicia una parte y se cierra en otra. Esa sería una cámara, ¿vale? Entonces hay otras cámaras, hay varias cámaras durante todo el sistema digestivo. La primera cámara pues sí empieza en la boca. Bueno, es que, ay, no sé si aventarme todas las cámaras o no. Vamos a hacerlas rapidito, ¿les parece? Entonces vamos a hacer las cámaras. Tenemos la cámara que está de aquí de la boca y llega aquí a la epiglotis, que justamente ahí es una válvula que se abre y se cierra y prácticamente esa parte nos sirve para que la comida se vaya al esófago, que es donde queremos que vaya, y no a la tráquea, que es donde están los pulmones, ¿vale? Entonces esa es una cámara. Después viene la cámara desde ya en la parte digestiva, literalmente ya en el estómago, aquí en el cardias, se abre y se cierran esas cámaras, ¿vale? Para que pase a la siguiente cámara, las válvulas, perdón, para que pase a la siguiente cámara, que es la cámara del digestivo, del sistema digestivo, perdón. Entonces, ¿qué pasa aquí en el sistema digestivo y en el órgano del estómago? Porque aquí la cámara es el órgano del estómago. Si tenemos aquí nuestro taquito de arrachera, ¿vale? Entonces ya, todo bien, pasó a donde tenía que pasar, hacia el esófago. Y para que se abra la cámara del estómago, necesita tener ciertas presiones, ¿vale? Entonces, quiero que vamos a ocupar imaginación aquí hoy. Entonces, va a pasar aquí. Aquí es donde se va a abrir la cámara. ¡Pum! Va a bajar, ¿vale? Entonces, hasta que llegue esta presión, aquí abajo pues está vacío para que la presión entonces que está vacía abra la cámara, se abra la compuerta y entra aquí al estómago. Ese taquito de arracherita ya llegó al estómago, ¿no? Ya está masticado y todo. ¿Qué pasa en el estómago? Hay como muchas arruguitas y esas arruguitas
secretan el ácido gástrico, ¿vale? Es ácido clorhídrico prácticamente, un ácido súper poderoso, súper corrosivo que hace que justamente la comida pueda ser digerida más adelante, ¿no? Entonces, el ácido hace, hagan de cuenta, no sé si han escuchado alguna vez el término de que el estómago es como la licuadora del sistema digestivo, pues sí, literalmente eso pasa. La licuadora del sistema digestivo, gracias a esos ácidos y a estos movimientos que tiene adentro, hace que la comida pues prácticamente se haga líquida, ¿vale? Entonces, pero aquí hay algo importante. Como hay tanto ácido, muy ácido, y el estómago está hecho para soportar ese ácido por ciertos moquitos, entonces esa cámara, solo esa cámara tiene que tener esa acidez, ¿vale? Y ahora, esa es la parte natural. Después de que viene el estómago, vamos a empezar ya con la parte del intestino delgado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el intestino delgado? Lo mismo que pasaba aquí con el taquito de carnitas, tiene que tener cierta presión. Ay, de carnitas no era, de arrachera. Ese taquito de arrachera se va a abrir la siguiente cámara. Bueno, dijimos que se abre la cámara, llega al estómago, y entonces cuando llega la suficiente presión hacia la siguiente cámara, que es la del sistema, la del intestino delgado, entonces hasta que llega la suficiente presión, o sea, ya que está abajo, esta cámara se abre, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esto se abre? Tiene que haber un vacío en la siguiente cámara para que aquí, ojo, porque aquí es donde vamos a involucrar a la vesícula, cuando sale tan ácido de acá, si nosotros no hacemos nada y llega así de ácido al sistema, a la siguiente cámara que es el intestino delgado, entonces se nos quemaría el tubo, ¿no? O sea, es una tubería. Todo esto que les explico es un sistema de tuberías prácticamente. Entonces, esta tubería se podría estar quemando y pues no, la idea es que no se queme, ¿verdad? ¿Qué hace nuestro cuerpo maravillosamente? Pues tiene que echar ciertos jugos y esos jugos hacen que se quite esa acidez, se nivele, se regule. Además de que gracias a ese choque de pHs se ayuda a que se desarme y se deshagan ciertas estructuras. ¿Esos jugos de dónde vienen? Uno tiene que ver con la vesícula biliar, es la famosa bilis. La bilis es algo que nosotros creamos de manera natural y que sirve justo para esta parte de la digestión. Y también entre el páncreas, los jugos pancreáticos. Hagan de cuenta que cada uno tiene una tubería, esa tubería en algún momento se une y llega a esta otra tubería que es la del sistema digestivo. Entonces, tanto la bilis como los jugos pancreáticos que se están sumando llegan a este pedacito donde está toda la acidez, que esa acidez pues viene del estómago, para justamente quitar la acidez y que prácticamente no se nos queme el duodeno. Entonces, es natural. Primero que nada, quiero que sepan que es natural que tengamos bilis, porque luego dicen, es que el problema está en la bilis. O sea, sí, no. O sea, no, la bronca no está en la bilis. Requerimos la bilis para el proceso digestivo. Y bueno, pues como es la siguiente cámara pues ya es la del intestino delgado, esa pasa un buen ratito aquí, ya nuestro alimento ya se está absorbiendo, se absorben los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y ahí está en la siguiente cámara. Y la última cámara es desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, el colon. Son sinónimos, intestino grueso o colon, es lo mismo, ¿no? Entonces es el intestino grueso, como le quieras llamar. Esa es la última cámara. ¿Qué pasa? Pues exactamente lo mismo que las otras cámaras. Se va avanzando, tac, 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 tac. Imagínense el dibujito de la primaria, ¿no? Hasta que llega al colon, se va a abrir la siguiente cámara, ¿vale? Entonces, en esa siguiente cámara, ya que llegó la presión adecuada, entonces pasa al intestino grueso y se empieza a absorber. ¿Qué se va a absorber ahí? Pues meramente agua, se van a empezar a formar la heces fecal, se absorben los minerales, se absorben pues más cositas, ¿no? Y las vitaminas, todo eso pasa hasta el final. Y bueno, la siguiente cámara pues ya es la cámara que sale al exterior, la cámara rectal, y eso es el proceso digestivo normal y natural, ¿va? ¿Por qué te estoy contando todo esto? ¿Por qué les cuento todo este rollo? Si nosotros sabemos cómo funciona el cuerpo de manera natural, podemos entender qué es lo que se está disfuncionando.
y lo pongo así porque sí hay una disfunción, pero se le llama enfermedades, ¿no? Para la biofísica las enfermedades no existen como tal, lo que existe son mecanismos de protección, de defensa y de alerta. Si se disfunciona algo en el cuerpo, ahorita van a entender qué, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que quiero que sepan es que la vesícula tiene bilis adentro, es como un saquito. Ese saquito se involucra en el proceso digestivo, justamente para que no nos quememos, ¿verdad? De la acidez. Y todo esto del sistema digestivo trabaja por cámaras, ¿va? Entonces, eso es lo natural. Ahora, ¿qué es lo que se disfunciona? ¿Qué es lo que pasa cuando se empiezan a hacer piedras? ¿Por qué hay piedras en la vesícula? ¿Vale? Entonces, imagínense que por alguna razón, alguna de las cámaras está llena. No sé, estoy pensando como, fíjense que hoy no pensé en un ejemplo, entonces ahí les va a ver si tiene sentido este. Imagínate que estás ahorita que pasó Halloween, me acordé de alguna casa del terror tal vez, ¿no? Vamos a pensar que la casa del terror son varias casitas, ¿vale? No, varios cuartos, varias recámaras. Entonces tú vas a estar en esta recámara y vas a pasar a la otra hasta que se vacíe de la gente anterior, si no, pues no te asustarías, ¿verdad? Y entonces la otra persona pues pasa a lo que sigue, entonces el otro grupo, pues esas son las cámaras. Pero ¿qué pasa si la cámara está llena, si el cuarto está lleno? Pues tú tienes que esperar, ¿cierto? O no vas a pasar, o vas a pasar a lo mejor de a uno y dicen, pase uno. Imagínate que así es tu sistema digestivo. Tiene que tener la siguiente cámara vacía para que pase la cámara que viene. Tiene que estar vacía entonces, después de la del estómago, tiene que estar vacío el intestino delgado. Bueno, y vacío, así que hagan súper vacío tampoco, pero es un ejemplo. Y la siguiente cámara del intestino delgado, que es la del intestino grueso, también tiene que estar vacía, ¿sale? Entonces, teniendo eso en mente, la única manera de que no funcione este rollo es que esté ocupado el lugar. Claro que no tenemos personas en el intestino, ¿verdad? No es como la casa del terror, sino que tenemos saturación de algo. ¿De qué puede saturarse el intestino? Sobre todo el intestino grueso, que es el que antecede la siguiente cámara, que es la que sigue del sistema del intestino delgado, ¿va? Entonces, ¿de qué se puede llenar? De popó. Mala idea, ¿verdad? Tener popó. Ay, disculpen la manita. ¿De qué se puede llenar? De gases. Se puede empezar a inflar la pancita, ¿verdad? Entonces también es una presión barométrica y no permitiría abrir la siguiente cámara. Se puede llenar de, sí, de heces fecales, de calor, de ese volumen de sangre, de oclusiones, cualquier cosa puede hacer que prácticamente la cámara que antecede no se abra. Y aquí hay algo importante. Para que el líquido biliar y el líquido pancreático salga, ese trozo tiene que estar, ese sí, tiene que estar vacío. Hagan de cuenta que necesita tener ese vacío para hacer como un émbolo, como las jeringas. Las jeringas, cuando las jalas, jalan el líquido, ¿no? O sea, si tú pones una jeringa en una ampolla, bueno, ¿cómo se llama? En una suspensión, tiene que estar la jalas y se llena. Imagínense que algo así pasa a nivel de esta vesícula y de este páncreas. Me encantaría tener un dibujo aquí, pero imagínenselo en su cabecita. Vamos a activar la imaginación hoy. Entonces, tiene que estar vacío para que se jalen los jugos. Pero, ¿qué pasa si no está vacío? Porque ya dijimos, puede estar con popó, puede estar con gases, puede estar con aire, puede estar ahí algo que obstruye el asunto, pues no se va a poder jalar el líquido. ¿Y qué va a pasar con el líquido? Ese líquido que está sobre todo a nivel de la vesícula, esa bilis que se está guardando en esta bolsita de la vesícula, entonces se va a quedar ahí. No se evapora, no va a salir por otro lado, ahí se queda. Y no sé ahorita si alguien de aquí, oigan, de hecho no estoy viendo el chat, déjenme voy acá al chat. No sé si alguna vez han ido a los Coloradas o a alguna parte de Mérida o creo que incluso en Puebla hay salares, ¿vale? Entonces hay salares
Y esos salares prácticamente lo que hacen es que ponen el agua con sal, dejan que se evapore y lo que tienen como resultado pues son las camas de sal. ¿Qué es lo que requirió entonces para hacerse la cama de sal? O sea, para que se seque el agua y se hagan estos sales, pues requirieron de que estuviera súper caliente, ¿no? Algo así va a pasar en la vesícula. Para que se hagan piedras, prácticamente en la vesícula tiene que estar esta bilis mucho tiempo ahí como que sedimentándose, o sea, que se está quedando ahí el juguito, esa bilis, y tiene que haber algo caliente abajo para que sea como un comalito y este se empiece a calentar y se empiece literalmente a pasar lo mismito que en las salares, que en las coloradas. Se van a empezar a hacer esas piedritas, porque sí son piedritas calcificadas, minerales, de todo lo que contiene la bilis. Son cosas alcalinas que están ahí. Y entonces empiezan a hacer piedritas. A lo mejor primero empieza con unas arenillitas, con un lodito biliar y después se hacen las piedras. La bronca es cuando una de esas piedras quiere pasar por el conducto y ahí es donde duele. Y duele mucho. Así que, ¿cómo se resolvería esto? Y bueno, en primera, ¿por qué se llenó de popó? ¿Por qué se llenó de gases el intestino? Porque eso es lo que no permitió que pasara todo esto que contamos, ¿no? Hay tráfico, prácticamente hay tráfico en todo el intestino. ¿Qué es lo que hizo que se hubiera ese tráfico? Ah, pues ahí es donde empiezan las emociones. Ahí está el secreto de la salud. Así que si yo les decía al inicio, vamos a hablar de sistema digestivo porque ahí está el secreto de la salud y específicamente con este tema que es las piedras en la vesícula tiene todo que ver, todito que ver. Así que nuestro sistema digestivo y en sí todo el colon tiene neuronas, ¿vale? Bueno, desde el último tercio del esófago ya hay neuronas, pero en sí todo el sistema digestivo tiene tres funciones. La función nutricional, la función como que nuestro intestino funciona como una bomba hidráulica y tiene estas neuronas y ya se le llama un segundo cerebro al intestino. Hay un libro muy interesante que se llama The Second Brain del doctor Michael D. Gerson que explica de cuando él descubrió estas neuronas, ¿no? Entonces ahí se los dejo por si le quieren dar una leidita, está buenísimo. Pero bueno, el chiste es que podríamos preguntarnos como qué carambas hacen neuronas en el intestino, ¿no? Pues a día de hoy, ya después de muchos años de investigación de Michael D. Gerson y muchos otros investigadores, se le llamó el segundo cerebro y la pregunta les decía es, ¿para qué me sirven tener más de un cerebro, no? Pues el cerebro del cráneo nos sirve para codificar principalmente pensamientos racionales, ¿no? O sea, toda la racionalización. Y en el intestino se codifican todas las emociones. Y ahí es donde empieza el asunto de saber que hay un origen emocional en todo este despapalle. Entonces, las emociones que nosotros vivimos en el día a día y las que vivimos después de nuestros 13 años biológicos se quedan codificadas a nivel intestinal, siempre y cuando las hayamos vivido más de 72 horas y sigamos con la misma idea, se va a quedar como huella emocional, porque estas neuronas tienen ese receptor, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos ciertas emociones? Las que quieran, ¿eh? Las que quieran. Cualquiera que mantengamos va a hacer varios cambios. Si tú te enojas hoy, yo me enojo hoy, lo primero que hacemos es que cambiamos nuestra respiración. Ni nos damos cuenta, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que estamos cambiando la respiración, pero la estamos cambiando. Y eso le empieza a dar una indicación a nuestro cuerpo de que estamos o en alerta o que hay que luchar o hay que huir y entonces nuestras glándulas empiezan a segregar ciertas hormonas y además de eso, al mismo tiempo llega este código al intestino. En caso de que del coraje, del enojo fuerte, intenso o frecuente, el código llega en forma de un espasmo, o sea, de un apachurrón. El intestino se apresiona, se sobresatura y se presiona y se apachurra. Pero si tenemos otro tipo de emociones, como más de la tristeza, el código es distinto. Respiramos distinto, le damos un código distinto a nuestras hormonas, sale otro tipo de hormonas, llega a todo el cuerpo y a nivel del intestino, en vez de que se apachurre, se aguada. Sea como sea, emoción que sea, no es natural tener varios apachurrones, porque ¿cuántas veces te habrás enojado en tu vida? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Cuántas otras te habrás entristecido? ¿Cuánto tiempo llevas así con esas emociones?
qué tan frecuentemente vives las emociones que quieras y qué tan intensas vives esas emociones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se vería ese intestino? ¿Cómo te imaginas que se ve tu intestino? Hay quienes me dicen, no, te puro apachurrado. Y otros, no, pues súper aguado. Y otros, no, pues de todo. Ya no parece como el de las imágenes, ¿no? Eso empieza a dificultar el movimiento intestinal porque está contracturado y porque está aguadito, no se va a mover adecuadamente, por lo tanto también la circulación empieza a tener dificultad para moverse porque es una bomba hidráulica y también se va a quedar la popó embarrada, ¿vale? Entonces, hay algo muy importante aquí. Emoción que mantienes guardada, emoción que está a nivel intestinal en código espasmo o en código aguadito. Y entonces dificulta la salida de la heces fecal. Y te decía, para que las cámaras no se abran, tiene que haber algo que lo esté obstruyendo. Y puede ser esa heces fecal que se está quedando a nivel intestinal. ¿Vale? Entonces, esa heces fecal, esa popó, está haciendo que la cámara no se libere. O si no es tanta popó, porque a lo mejor y sí, a lo mejor y no, o a lo mejor dos cosas están pasando, al hacer que no se muevan las heces fecales como debería, entonces se empiezan a fermentar. ¿Qué pasa cuando algo se fermenta? Se va a poner ácido, se va a poner caliente y algo muy importante aquí es que genera muchos gases. Cuando se generan gases, así hasta que sientes que la pancita se empieza a hacer bombachona, eso también es presión, ¿no? Entonces, la cámara no está liberada porque hay gases, porque hay popó. Y entonces no puede abrir la cámara anterior, que es la del intestino delgado. Si no está la cámara anterior, que es la del intestino delgado, no se abre, no se libera, pues entonces los jugos biliares tampoco van a poder salir. Y te decía, si el jugo biliar no puede salir, se queda ahí. Pero también decíamos que si hay popó guardada a nivel intestinal, entonces se pone ácida y se pone caliente también y se hacen los gases. Y entonces volvemos al ejemplo de cuando decíamos en Mérida, en las coloradas, ¿no? Que hacen los salares, que se ponen al sol para que se empiece a evaporar el calor, más bien para que por el calor se evapore el agua y se hagan estas pilas de sal. Eso está pasando en tu intestino. Está tan caliente el intestino, aquí arribita que está el hígado y que está aquí la vesícula, está en calor radiante o calor directo, depende de qué tan inflamado esté. Y entonces esas sales se empiezan a solidificar y ahí tienes las piedras. Es decir, que si empezamos a liberar el intestino, empiezas a liberar el intestino de popó, de gases, de lo que quieras, se va a empezar a mejorar la salida de esa bilis, entonces ya no se van a hacer más y más piedras y listo, ¿no? Y hasta ahí parece como simple. Y pues sí, fíjense que es simple, pero simple no siempre es sinónimo de fácil o de difícil, pero de qué simple es simple. La cosa es, ¿cómo mantengo limpio, por decirlo de alguna manera, o libre el espacio intestinal? Pues cambiando las emociones. Pero las emociones no se cambian, Tere. ¿Qué es lo que sí cambia? Un pensamiento. Y oigan, me estoy pensando que todavía ni les digo qué emociones, ¿verdad? El cuerpo es chismoso. A mí me encanta decirles esa frase. El cuerpo es bien chismoso. Y la biofísica lo que ha desarrollado han sido cuadrantes de diagnóstico que nos ayudan a saber el lenguaje del cuerpo. Es decir, no es lo mismo que tengamos un dolor en el dedo chiquito del pie derecho a que tengamos un dolor en el dedo chiquito del pie izquierdo. El lenguaje del cuerpo es justo que sabemos qué te quiere decir tu cuerpo cuando es del lado derecho, del lado izquierdo, en cierto órgano, si es arriba, si es abajo. Entonces, ahí les van las emociones de la vesícula, ¿vale? Específicamente la vesícula tiene que ver a fuerza con un tema con hombres. ¿Cuál es la emoción? A mí me gusta decir nombres y apellidos. Entonces, el nombre y apellido, ahí les va. Corajes, grandes, intensos. Se le suma que son añejos, o sea, esos corajes tienen mucho tiempo y se van guardando, porque se acuerdan que la vesícula es una bolsita, pues ahora imagínate que no solamente son piedras, estás guardando corajes añejos, o sea, ya tienen tiempo y son corajes con un nombre.
Hay un término que Arturo Jiménez, que es mi profesor, dice para que se entienda mejor, porque el tipo de corajes no solamente son así gigantes, ¿no? Sino que son corajes, y disculpen la palabra, quienes vienen por primera vez, quienes no, pues ya nos conocen, ¿verdad? Pero son un tipo de coraje muy pendejo. O sea, nimiedades o cosas grandes, pero se van empezando a juntar. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre completo? Corajes añejos muy pendejos, mira, hasta se me está trabando así, muy pendejos y con un tinte de orgullo. Ese sería el nombre completo de las emociones que están teniendo a nivel de la vesícula. Entonces, ahí está. Y te decía, no es, o sea, la verdad es que te podría decir, si tú te dejas de enojar, ya la hiciste. Si te dejas de enojar con ese hombre desde hace, y todo lo de el pasado incluso, ¿no? No solamente es a partir de hoy me dejo de enojar, te va a servir, claro, ya no vas a hacer más piedras. Pero para que empieces a quitar las piedras es recordar lo del pasado de manera distinta. Y ahí es donde está la magia, ¿no? Y puede ser, fíjense que a mí me encanta que hay veces que me dicen, uy, Tere, pues ya valió. Y yo, no, tranquilos. Claro que todavía se pueden hacer muchas cosas. Una emoción se define como respuestas electroquímicas ante los estímulos de la percepción humana. O sea, tu percepción de la situación con un hombre es que la respuesta emocional te enoja. O sea, tú respondes con enojo a algo que está haciendo ese hombre o varios hombres. No solamente es uno, pueden ser varios hombres, pero en el caso de la vesícula a fuerza es con hombre u hombres, ¿no? Entonces, si tú cambias tu percepción de las cosas, la emoción cambia. ¿Cómo hacemos el cambio de percepción? Haciendo un cambio de pensamientos. ¿Cómo hago un cambio de pensamientos? Empieza a meter información nueva. Ve de distinta manera las cosas. Cambia tal cual desde donde estás parada. Esa es la perspectiva. La perspectiva cambia tu percepción de las cosas. Y yo sé que esto podría sonar de pronto como que no tengo idea cómo hacerle. No sé por dónde empezar. Y ahí es donde conocemos el cerebro humano. Sabemos como biofísicos cuál es el patrón del pensamiento que de pronto es como, o sea, ya valió, ¿no? Ya no la hice, pues ya que me operen. Tranquilo. En lo que haces el cambio de pensamientos, en este proceso hay cosas que puedes hacer. Liberar el intestino, quitar esa inflamación, darle un apapacho al hígado, que el hígado de por sí se va a llevar carga doble. Y ojo, también sé que una pregunta muy común es de, ¿y si ya me quitaron la vesícula, hermano, hermana, amigo, brother? Eh, Ahí tienes menos chance de enojarte, porque ahí es directamente desde el hígado va a padecer. Entonces hay que darle tratamiento a ese hígado también. Hay que usar algo para bajar el tiempo, intensidad y frecuencia de las emociones. El calcio, por ejemplo, también sirve mucho siempre y cuando sea un calcio ionizado. Si es un calcio común, se van a hacer más piedras, entonces ese no. Entonces, ¿qué te puedo recomendar en el Inter? En lo que tú estás haciendo un cambio de pensamientos, te vas a poner a leer, vas a ponerte a leer los cuatro acuerdos, te vas a poner a leer la maestría del amor, la pequeña alma y el sol, todo ese tipo de cosas nos ayudan a cambiar el pensamiento. Y en lo que estás en ese camino, yo te recomiendo, tómate el paquete básico de IBES Evolution. Real XB nos va a servir para bajar tiempo, intensidad y frecuencia de estas emociones que estás viviendo. El RH 100, regenerador hepático al 100%, ese es como que el nombre completo. Entonces, el hígado, le tienes que dar ese papachito. El calcio que hablábamos, linaza. La linaza te va a ayudar a que muevas ese intestino y pueda salir la popó, ¿vale? Y la cremita Waljam. Ahorita no hablamos meramente o tan profundamente de las hormonas, pero sí se mencionaron algunas veces, entonces requerimos estabilizar las hormonas. Esos 5 nutrientes te van a ayudar bárbaramente a que mejores la condición y es más, de veras yo te puedo decir que hemos visto tantos casos que se salvan de la cirugía que es impresionante.
¿Vale? Entonces es una cosa maravillosa lo que hace tu cuerpo. Tu cuerpo no se está enfermando, se está protegiendo. ¿De qué manera se protege en el caso de estas sales? Pues claro que va a protegerse de que no se obstruya completamente, se está protegiendo del calor mismo que está viniendo de tu intestino, está protegiendo al hígado también. Entonces está haciendo unas cosas maravillosas por nosotros. Así que tu cuerpo te está hablando. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharlo? ¿Deseas hacer un cambio? Y pues ese es el lenguaje de tu cuerpo. Quise hacerlo lo más rápido que se puede. Tenemos 30 minutitos de esta platiquita. Entonces, eso es lo que son las piedras en la vesícula. Si tú me preguntas si hay una inflamación y no hay piedras, sigue siendo la misma emoción. Que si tengo lodo y no piedras, sigue siendo la misma emoción. Todo lo que le pasa a la vesícula es la misma emoción. ¿Qué es lo que las diferencia? El tiempo, la intensidad y la frecuencia con las que se están viviendo estas emociones, ¿va? Y pues bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Espero que les haya servido. Déjenme, voy acá a los comentarios. Saludos, lectura de cambios de pensamiento. Sí, claro, la lectura les va a servir. Por acá los veo conectados. Qué gusto verlos por acá. Entonces, pues bueno, ya para no quedarme a ver los comentarios, con eso terminamos el tema de hoy, que les sirva mucho. Ustedes ocupen esta información para ustedes, compártanla también. Y también aquí yo les voy a dar un tipcito final. No busquen que alguien cambie si ustedes todavía no lo han hecho por ustedes. ¿A qué me refiero? Yo quiero que cambie el otro para entonces yo ser feliz. No, no va a funcionar. Empieza por ti, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esa es una frase muy conocida, choteada diría, pero es una frase muy real. Así que empieza por ti. Si algo de esto te hizo clic, empieza a hacer un cambio en ti, cambia pensamientos, usa nutrientes, haz cosas distintas de las que has estado haciendo, identifica con qué hombre traes la situación, ¿verdad? Y empieza a verlo con amor, de manera distinta. Te puedo asegurar que si lo ves de una manera distinta, la emoción va a cambiar, ¿va? Entonces, pues qué gusto verlos, les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.